Buenos días, profesora. Somos el grupo 5 del curso de Cátedra Vallejo y hoy le vamos a presentar nuestro Invent Project de nuestra radionovela basada en la obra teatral Lockout. Los integrantes son Quispe Mesta Johnson Giovanni, Quispe Sotelo, Diham Catherine, Ruti Rodríguez, Caroline Tatiana, Chiraichi Acosta, José Ángelo, Santiago Ramírez, Carla Fernanda, Ortiz Cabello, Sunita Saraí y quien les habla, Oropesa Luza Ailín Fátima. Le doy pase a mi compañera. Objetivos y meta. Objetivo general: difundir aspectos relevantes de la obra de César Vallejo. Objetivo específico: elaborar una radionovela sobre la obra Lockout de César Vallejo a través de las redes sociales. Meta: difundir la radionovela Lockout de César Vallejo a través de las redes sociales, evidenciándolo mediante el acopio de por lo menos 50 comentarios. Infancia de Vallejo. César Abraham Vallejo ilustra el Perú con una niñez precaria económicamente. Se supo forzar sus habilidades y talentos hacia la poesía y la literatura. César Vallejo nació en Santiago de Chuco en 1892. En su infancia sufrió mucho abuso por parte de sus profesores y compañeros. A pesar de los problemas que tuvo, supo salir adelante con la ayuda de su familia. César Vallejo, considerado uno de los mayores innovadores de la poesía del siglo XX y máximo exponente de las letras en el Perú. Fue el menor de 11 hermanos. Desde su niñez tuvo una gran devoción cristiana, por ello sus familiares anhelaban que se convirtiera en cura. Vida universitaria de César Vallejo. En 1910, César Vallejo se matricula en la Facultad de Letras en la Universidad de Trujillo, pero debido a problemas económicos la tuvo que abandonar. En eso consigue un trabajo como administrador de tareas del gobernador, donde toma contacto con la realidad de los mineros de Quirubilca, y esto lo inspiraría a escribir la obra El Tusteno. En 1911 viaja a Lima y empieza a estudiar medicina en la Universidad Mayor de San Marcos, pero tuvo que abandonar la carrera debido a la deserción que se llevó por esta misma. En 1912 retorna a Trujillo y empieza a trabajar en la hacienda azucarera Roma para poder costearse sus estudios universitarios. Y es allí donde presencia la explotación que sufrían los indígenas a manos de las grandes empresas. En 1915, César Vallejo defiende su tesis frente al jurado conformado por José María Checa. Esta tesis le permitió optar el título de bachiller en letras. Su tesis se llamaba El romanticismo en la poesía castellana. César Vallejo en Europa. La etapa del poeta en Europa es muy importante, ya que gracias a ellos nos llega a demostrar grandes valores como por ejemplo la solidaridad, el liderazgo, pero el más resaltante es la perseverancia. César Vallejo llegó a tener la gran oportunidad de trabajar en el extranjero y así dar a flote sus obras literarias. César Vallejo mandaba constantemente cartas a su amigo Pablo Abril Vivero, el cual le ayudó prácticamente en todo, como subsidio, que siguiera sus estudios de leyes en Madrid, el sustento para poder ir a París, y también le consiguió un boleto de avión de regreso. Pero Vallejo cambió de planes, ya que se fue a la URSS, revista Linat. César Vallejo recibió ayuda de Pablo y gracias a su ayuda monetaria como legal, él pudo llegar a París. En 1929, después de vender el departamento que hereda su esposa Georgette por parte de su madre, quien no aceptaba el amorío entre ellos dos, debido a que Vallejo era un hombre mayor para su hija,
El 29 de diciembre de 1929 echaron a Vallejo de Francia debido a su vínculo al Partido Comunista. Debido a eso se mudó con su esposa a España. Vallejo después de eso junto a su esposa visitaron diversas partes de Europa. Lamentablemente cuando regresaron a Francia lo acusaron de filiación con el Partido Comunista y tuvo que emigrar a España con su esposa. Pero lo que pasó en el viaje fue la inspiración de la poesía Dulzura por dulzura, corazón. El emprendedor es aquella persona que con sus conocimientos y dotes artísticos inicia una nueva aventura hacia lo desconocido, buscando solucionar y abrir paso a los verdaderos genios. Un emprendedor cultural es aquel que participa dentro de ello con sus ideas para el apoyo a la comunidad. Esto no distancia mucho de lo que es crear una empresa en los términos actuales del siglo XXI. Las claves de los emprendedores. Vallejo mostró un especial interés por conocer acerca de las modalidades de los emprendimientos y las claves que se pudieran aplicar en su época. Esto para desarrollar lo antes mencionado. Las claves del emprendimiento o el acto de emprendimiento en sí para Vallejo denotó siempre hacer uso de las habilidades de la persona como la perseverancia y la innovación en función de un objetivo. De la investigación que he podido desarrollar, tengo 6 claves del emprendimiento, del emprendedor. La primera es la confianza y la seguridad, que viene a ser la clave principal para ser un emprendedor de éxito, tanto en que uno mismo como el producto o servicio que se ofrece debes tener confianza y seguridad al momento de sacarlo a crear tu emprendimiento. Para tener éxito como emprendedor deberías dejar los miedos a un lado y no deber dudar para poder lanzar tu emprendimiento. El segundo es el liderazgo. Si tienes una nueva idea o un enfoque diferente hacia algún planteamiento, es importante tener liderazgo. Eso hará que puedas mover las piezas con la finalidad de conseguir tu objetivo en tu emprendimiento. Tercero, amar lo que haces. Otra de las claves para ser un emprendedor de éxito es amar lo que haces. No renunciar nunca a tus ideales, trabajando con amor, y vas a tener la oportunidad de aprovechar cualquier situación positivamente. Además, siempre tendrás tiempo para mejorar lo que haga falta. Cuarto, capacidad de resolución. Para ser un emprendedor de éxito debemos tener la capacidad de superar cualquier tipo de obstáculo e ir mejorando. Y esto se tiene que desarrollar la capacidad de visualizar soluciones rápidas y sólidas que no afecten nuestro objetivo emprendedor. Quinto, ser creativo. Un buen emprendedor debe ser creativo en todo momento, ya que es importante no parar de desarrollarse y crecer y hacer cosas nuevas siempre. El emprendedor siempre debe estar en constante creación, ya que no tiene límites su emprendimiento. Sexto, el invertir. Siempre debes invertir dinero como emprendedor para mejorar tu emprendimiento o hacerla crecer más aún. Sin embargo, no solamente vas a invertir capital, sino también puedes invertir en mejorar tu emprendimiento con tus instalaciones o la formación de las personas o tus colaboradores. Gracias. ¿Qué es la radionovela? La radionovela se empieza a emitir a principios del siglo XX. Estas se basaba su éxito en que las personas se involucraban en las historias que se contaban. La radionovela puede ser definida como una historia contada de una manera radiofónica. Se contaba una historia mediante elementos que tenían argumentos de la ficción, pero también de la realidad. Para mejorar la comprensión de una radionovela, era importante que sea contada de manera fluida y sin cortes.
También se les agregaba efectos de sonidos y música para así tener una mejor vivencia de esta. La radionovela transmitía una historia utilizando elementos como la narración, la trama y los personajes, mediante los elementos de locución radial, los cuales eran transmitidos de manera continua en un horario establecido y en una frecuencia determinada, mostrando así historias basadas en la realidad social, pero también con un cierto grado de dramatismo. Gracias. La importancia de la radionovela. La radionovela es un relato que se volvió indispensable para el desarrollo sociocultural de las sociedades, ya que está da a conocer realidades y problemáticas de diversas culturas a lo largo de los años, enriqueciendo con su contenido el conocimiento de la gente ante estos temas. La radionovela es importante ya que es un medio de difusión de las culturas tradicionales. Las personas se enriquecen con la humanidad y comprenden las características sociales, políticas de los diferentes o similares modelos sociales, diferentes culturas, creencias e incluso la discriminación que hay entre las sociedades. Su naturaleza e inspiración es debido a que es un producto de la cultura popular y debido a esto ha seguido permaneciendo con el pasar del tiempo. Ese tipo de relato basa su importancia en hacer que el espectador sea motivado a verse en su entorno de una manera crítica y así sea partícipe de un cambio de su realidad, resaltando los valores e identidad cultural y hacer que el oyente tenga múltiples sensaciones. Debemos tener en cuenta que tiene por finalidad alcanzar la diversidad de oyentes de diferentes culturas gracias a su contenido que nos permite reconstruir nuestras realidades. Gracias. Reseña de Lockout. La obra Lockout fue escrita en 1930 en su idioma original francés. Se basa en las protestas obreras debido al cierre de fábricas donde los obreros trabajaban por la crisis de 1929, lo cual hace que se emplee la huelga contra los patrones, teniendo la huelga como uno de los principales elementos de la obra. Debemos tener en cuenta que César Vallejo consideraba que la literatura socialista reflejaba el verdadero arte humanista y que la literatura proletarial era un arte propagandista, ya que César Vallejo estaba influenciado por el comunismo de Marx y Engels. Gracias. La ideología vallejana en Lockout. Cuando César Vallejo escribió la obra teatral Lockout, tenía una ideología comunista y por ende su obra estaba inspirada en los principios marxistas, especialmente en el manifiesto del Partido Comunista de Marx y Engels. Su propósito fue crear algo comprensible, el cual conduzca a que los obreros se manifiesten en la lucha de las injusticias, haciendo así una revuelta proletaria. Vallejo le da un sentido de arte socialista a sus poemas y de igual forma a su narrativa y sus obras teatrales, ya que él conduce su experiencia militar política a las personas intelectuales, conduciéndolos a los ideales del Partido Comunista. Debemos tener en cuenta que la ideología que nos presenta la obra teatral Lockout tiene coincidencia con los conceptos del marxismo-leninismo. Y eso sería todo por hoy. Gracias por escuchar.